Muy bien, señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos todos y todas. ¿Estamos listos? Estamos ya en el Salón Córdoba y reciban un afectuoso saludo en nombre de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental en este primer día académico de la 27ª versión de la Semana de la Salud Ocupacional. ¿Cómo hemos cambiado medio ambiente, trabajo, casa, empresa y familia? De la 41ª versión del Congreso de Ergonomía, Higiene, Medicina y Seguridad Ocupacional y de la 20ª versión del Congreso Colombiano de Ergonomía, Experiencia, Práctica y Proyección de la Ergonomía en Colombia. Algunas recomendaciones, por favor, les sugerimos mantener sus teléfonos móviles en modo silencio para evitar distracciones. El tapabocas debe ser usado en todo momento, cubriendo desde la nariz hasta el mentón. Un saludo muy afectuoso a las personas que se conectan por medio de la transmisión vía streaming. Les recuerdo que ya en este instante tenemos habilitado un chat para que de manera oportuna vayamos resolviendo dudas, inquietudes y que transmitiremos a nuestros panelistas que ya están preparados. Hoy tendremos las conferencias Jornada de Calificación, Nuevo Manual de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional, igualmente análisis de cambios, Jornada de Calificación, Relación de casualidad para las enfermedades con factor de riesgo químico, igualmente efecto electromiográfico y de fuerza de un programa de entrenamiento en trabajadores de la construcción, el futuro del trabajo, experiencia del Comité Ejecutivo de la IEA. Iniciamos presentándoles a nuestra primera conferencista. Ella es Esperanza Rodríguez Ferro, terapeuta ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Administración de Salud Ocupacional, magíster en Discapacidad e Inclusión y magíster en Educación, certificada por el Centro Colaborador de las Clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, como instructora en la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Además, Esperanza Rodríguez Ferro es investigadora en discapacidad e inclusión social, salud y trabajo, reintegro laboral y rehabilitación integral. A nivel profesional, experiencia en la Coordinación Nacional para la Construcción e Implementación de Programas de Inclusión. Es miembro del Grupo de Investigación de Ocupación e Inclusión Social Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al Directorio Nacional de Certificadores de Discapacidad y actualmente presidenta del Consejo Directivo Nacional Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional 2020-2022. Vía streaming desde la capital de la República saludamos a Esperanza Rodríguez Ferro. Buenas tardes, doctora Esperanza, adelante, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Por favor, me dicen si me escuchan bien. Sí, perfectamente, doctora. Adelante, la Bueno, escuchamos. listo. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, así como a todas las entidades participantes y aliadas estratégicas en esta 27ª Semana de la Salud Ocupacional, para lo cual hemos sido invitados como Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, gracias a la gestión también llevada a cabo, en este caso por nuestra presidencia regional, Regional Occidente, en cabeza de mi colega Daisy Castillo. En nombre entonces del colegio, muchísimas gracias, muchas gracias por este maravilloso espacio y por este evento que sabemos siempre se hace con todo el amor del mundo y con una calidad impecable. El día de hoy y en el marco de esta 10ª jornada de calificación, nuevo manual de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, análisis de cambios, pues es importante para mí poder compartir lo que nosotros hemos venido conociendo en el marco de todo este proceso de calificación. Para quienes no saben mucho del tema o para quienes hasta ahora están empezando en todo este terreno de la calificación, importante tener presente que Colombia ha tenido una transición importante en sus baremos de calificación. Eso quiere decir que un cambio significativo fue dejar de hablar
de un manual único para la calificación de la invalidez a un manual que habla de la calificación de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional en la población colombiana. Y al hablar de la población, más población habitante del territorio nacional, pues debemos tener presente que estamos haciendo mención a una norma, a un documento técnico que se aplica a toda la población y que desde el año 2014 marcó una diferenciación conceptual y un avance conceptual que era vigente para ese entonces y que de por sí resultó ser proyectivo, prospectivo, puesto que desde quienes hacíamos parte del equipo constructor, en este caso el doctor Cristian Alonso, el doctor Hermes Suárez, quien les habla, pero respaldados por un equipo de más de 300 personas que se colocaron a disposición de todo este proceso y mediante el trabajo realizado con la Universidad Nacional de Colombia, veíamos que ya se veía y veíamos pues que también se conectaba con muchos de nuestros saberes y de nuestra experiencia. Sin embargo, pues ustedes saben, estos procesos van cambiando y yo quiero iniciar esta presentación básicamente haciendo estas dos preguntas que están expuestas en la presentación y es, se nos habla, y así aparece en la presentación de la conferencia, de una actualización del manual de calificación de pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Se entiende entonces que es una actualización del decreto 1507 de 2014. Sin embargo, hay dos preguntas que yo planteo aquí para iniciar esta presentación. Primero, ¿realmente es nuevo? Y segundo, ¿realmente es una actualización? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la raíz de lo que significa actualizar, de manera global y conceptualmente podemos encontrar que actualizar se define como introducir o aportar los datos más actuales y más recientes, por ejemplo, cuando hablamos de la actualización de una base de datos. Pero actualizar también quiere decir adaptar o cambiar una cosa antigua o anticuada, dándole características de lo que se considera moderno o actual. Ahora bien, si nos vamos a lo que nos dice la Real Academia de la Lengua, actualizar quiere decir, por un lado, hacer actual algo, darle actualidad, poner al día datos, normas, precios, rentas, salarios, poner en acto, poner en realización la incorporación de diferentes elementos conceptuales. Quiere decir también obtener un valor actualizado, por ejemplo, de un pago o de un ingreso futuro. Y algo muy importante es que cuando hablamos de actualizar, también significa hacer que los elementos lingüísticos abstractos, en este caso virtuales, se conviertan en concretos e individuales. A partir de esa precisión conceptual, entonces, algo que ha generado mucho ruido, porque esto no es nuevo, es que una vez sale el decreto 1507 en el año 2014, nosotros internamente como equipo de trabajo identificamos una serie de inconsistencias y una serie, digámoslo así, de pequeñas imprecisiones y errores que se sacan en la edición final del decreto. ¿Y por qué lo teníamos tan presente? Pues también para quienes no lo saben, esto implicó la construcción de 24 versiones borrador. Es decir, que cuando uno ha trabajado 24 veces un documento, pues realmente uno tiene en su cabeza cómo es que el documento se va y cómo es que sale. Y desde ese entonces, muchos grupos, muchas personas que saben del tema de calificación, nosotros mismos, empezamos a ser muy insistentes con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, respecto a que, ojo, hay que sacar lo que se denominaba entonces una fe de ratas, porque es importante mejorar eso. Sin embargo, los ministerios han sido muy claros y así lo dejaron explícito en que no iban a hacer ningunos cambios de profundidad
y que simplemente se iba a hacer una actualización. Lo que yo les voy a presentar, pues espero yo nos deje una profunda reflexión de si realmente estamos hablando de un nuevo proyecto de decreto, más aún cuando la última discusión sobre el borrador final se llevó a cabo a comienzos de este año, con un compromiso muy fehaciente de los ministerios por hacer operativo y poder tener un nuevo decreto a lo largo del 2021. Sin embargo, vamos a finalizar el 2021 y nuevamente todos los que somos interesados en el tema, pues nos sentimos un poquito frustrados, nos sentimos un poquito a la expectativa o con mucha expectativa porque no sabemos realmente si al fin va a salir y si va a salir, qué es lo que va a salir posterior a esos espacios participativos donde de una u otra forma se garantizó la participación de algunos actores, creo yo, faltó mayor participación también, pero es importante tener en cuenta que la participación también exige que quienes participan tengan un conocimiento también histórico y un conocimiento sobre todo el marco conceptual y de contexto político, económico, ético, técnico, científico que marcó de por sí al mismo decreto 1507. En ese orden de ideas, lo que ustedes están viendo acá es la presentación del documento oficial que saca el Ministerio de Trabajo en el año 2014, pero es importante acá anotar que el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral u Ocupacional tuvo un conjunto de referentes muy importantes y cuando uno habla de actualizar una herramienta técnica, uno debe conocer muy bien cuáles fueron esos referentes, porque si no, no sabríamos si realmente estamos hablando de una actualización o incluso de cuáles han sido los cambios en la gestión del conocimiento. Ustedes ven aquí los referentes conceptuales que marcaron la construcción del decreto 1507. Por un lado, ustedes ven todo lo que fundamentó el título 1, que tiene que ver con la parte puramente clínica, la parte puramente médica, que tiene que ver específicamente con la valoración de las deficiencias y que estuvo soportada en su momento por una revisión muy exhaustiva. Qué pena, pero hay un micrófono abierto y estoy teniendo ruido de retorno. Qué pena. Listo, gracias. Les estaba diciendo, estuvo marcada por, no, qué pena, es que hay alguien con el micrófono abierto y se me filtra todo el ruido. Gracias. Entonces, el título primero, que tiene que ver con la valoración puramente de las deficiencias, estuvo marcado desde el año 2009 que inició este proceso del decreto 1507 con la revisión de todo lo que fue las guías de la Asociación Médica Americana AMA. Estas últimas guías son del año 2007, pero es importante tener presente que en Estados Unidos existe un grupo científico muy fuerte que todos los días de por sí sacan fe de ratas sobre las mismas guías que han venido publicando. Importante tener presente que estas guías existen desde el año 1958 y no todos los estados en Estados Unidos aplican la última versión. Asimismo, desde la parte del título primero relacionado con las deficiencias, el soporte conceptual es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, 10ª revisión. ¿Qué quiere decir CIE-10? Pues esta codificación, este es un estándar semántico internacional de la Organización Mundial de la Salud, hace parte de sus clasificaciones principales. Desde la OMS tenemos solamente 2 clasificaciones principales, 2 que se consideran son las madres de todas las clasificaciones en salud, que por un lado es la CIE-10 y por el otro lado es el librito rojo que ustedes ven en la parte inferior como CIF. El 10 quiere decir que es la 10ª vez que se revisa desde sus primeros orígenes en la década del 50, un poquito antes, y en este orden de ideas, esto es esencial para que el calificador pueda hacer una buena interpretación y una buena calificación en el título primero. Asimismo, el decreto 1507 en ese momento se fundamentó en lo que era la
revisión o el del DSM-4 revisado y sabemos muy bien que esto también ha venido teniendo cambios. Para el título 2 relacionado con la calificación del rol laboral, del rol ocupacional y de todo lo que tiene que ver con la calificación y valoración de las áreas ocupacionales o actividades de la vida diaria, los fundamentos fueron, primero que todo, una herramienta que también es un estándar internacional desde la OIT. Yo les puedo decir a ustedes que como terapeuta ocupacional, cuando yo estudié en la Universidad Nacional, esto me lo empezaron a enseñar desde el primer día, porque tiene que ver con la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. 88, versión 88. Quiere decir que allí están condensadas todas las ocupaciones que pueden existir en el mundo y tienen unos campos ocupacionales, unos criterios muy importantes que a nosotros nos permiten comprender la ocupación y comprender una ocupación en términos de actividad laboral. Y tenemos en la parte inferior lo que fue la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, versión 2001. Cuando uno tiene ya entonces estos referentes, vamos a ver qué pasa en el mundo, qué es lo que ha pasado en el mundo desde el año 2014 o incluso desde antes, que es cuando sale en el 2014 porque sale publicado en el decreto, pero vamos a ver qué cambios se venían gestionando desde ya. Ustedes ven esos cambios acá en esta diapositiva. Primero, las guías de la Asociación Médica Americana AMA se han mantenido, solo que estas guías, cuando se es miembro de la AMA, cuando uno consulta todas las actualizaciones que ellos hacen, pues aparece un número muy importante de fe de ratas en todos los capítulos posibles que tienen que ver con la comprensión de las deficiencias. Lo otro es tener presente que el mundo se encuentra en estos momentos en la versión beta 2 de lo que es la nueva clasificación internacional estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud, que ya se presenta como el libro azul o la ICD o la CIE 11, y que ustedes saben se tenía proyectado ya una implementación global desde antes del 2020. Sin embargo, por toda esta situación de la pandemia, esto se ha retrasado un poquito y vienen cambios muy importantes en la clasificación estadística internacional de enfermedades. Qué pena con ustedes, es que creo que otra vez se abrió el micrófono del señor Luis Reyes Cardona, entonces no tengo cómo, se me revierte todo el sonido de él, gracias. Qué pena. No. Listo. Entonces, aquí se vienen cambios importantes. Por ejemplo, un cambio súper importante es que la misma CIE 10 reconoce que hay condiciones de salud que no se pueden describir desde el punto de vista y desde el modelo tradicionalmente médico, sino que se tienen que empezar a describir desde un modelo biopsicosocial y ellos retoman incluso codificación desde la misma CIF. Lo otro que vemos es que el mundo tiene el DSM-5 ya desde hace un rato y allí también vienen unos cambios importantes, por ejemplo, en el manejo de ejes que se venían manejando tradicionalmente, y en la parte inferior ustedes van a ver que la misma clasificación internacional uniforme de ocupaciones se actualiza a nivel global y desde el año 2017-2018 nosotros ya empezamos a tener la SIU 08AC con incorporación para Colombia, adaptada para Colombia y con un último documento publicado de por sí este año. Ven también cómo la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud CIF, versión 2001, se lleva a una actualización versión 2007 y de ahí en adelante, incluso al 2020, tenemos una incorporación muy grande, muy importante de todo lo que tiene que ver con las categorías del componente de factores ambientales, específicamente en lo que respecta a factores personales. Cuando uno tiene todo este panorama, uno dice, bueno, si a mí me van a hablar de actualización de una herramienta técnica, eso quiere decir que como mínimo yo debo tener en cuenta todos estos referentes conceptuales.
En este marco, entonces, vamos a ver que la propuesta que conocemos de actualización, y aquí yo les estoy mostrando es solamente unas imágenes de ese documento que se sometió a consulta pública, que para quienes hicimos parte de esas reuniones, de esas 1 o 2 reuniones a las que invitó el ministerio, pudimos conocer, y lo que encontramos es que hablamos nuevamente de un anexo técnico que tiene la misma estructura del decreto 1507, que presenta el mismo conjunto de 15 capítulos para el título primero y la misma estructura para el título segundo en lo que respecta a la calificación del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. ¿Qué trae de nuevo esta propuesta? Y aquí lo quiero resaltar. Uno, se hace mucho énfasis en lo que es la disposición, contar con la disposición de todos los antecedentes técnico-médicos objetivos sobre las patologías que hacen parte del estudio y por lo tanto de la calificación. Y algo que resalta mucho este decreto es que las valoraciones tienen que ser presenciales. Para quienes hacemos calificación y enseñamos el tema de calificación, sabemos que uno de los puntos de quiebre más dolorosos del sistema es que hoy a las personas se les sigue calificando sobre un papel, y un papel no logra representar ni llega a expresar realmente la realidad que vive una persona que está siendo sujeto de calificación. Respecto al título 2, y yo voy a hacer mucho énfasis en el título 2 porque es mi competencia dentro de un equipo y dentro de un proceso de calificación, es importante tener en cuenta, y aquí lo resalto en azul y más grandecito, que el ministerio precisa que esto debe ser objeto de profesionales calificadores competentes del área de la salud. Sin embargo, vamos a hacer aquí un análisis más adelante, porque ahí de por sí esa fue una de las observaciones que se le hizo al ministerio. Ojo, porque aquí hay que tener cuidado. Lo otro que precisa esta propuesta es hacer la evaluación en lo que respecta al título 2 presencial de lo que son 3 variables importantes. 1, funcionamiento humano. 2, habilidad ocupacional. Y 3, desempeño laboral y desempeño ocupacional, porque son 2 tipos de desempeño diferente con instrumentos disponibles en la literatura científica. Y también se precisa acá que no se puede calificar de una manera subjetiva, sin pruebas, sin cuantificación y, ojo, algo muy importante, sin la realización del proceso de rehabilitación integral. Nosotros hoy vemos personas que se califican, y cuando uno llega a calificar el título 2 en el rol laboral, por ejemplo, no sabemos por dónde calificarlo. 1, porque no hay información, y 2, porque más grave y de una manera más negativa, se califica sin ni siquiera haber agotado la mejoría médica máxima desde la perspectiva del retorno laboral, del reintegro, o incluso desde las mismas acciones inclusivas o de rehabilitación vocacional que pueden aplicar para muchos casos. Lo otro que precisa esta nueva propuesta, y que a nosotros nos pareció muy pertinente, es que todos los calificadores, los interconsultores, los especialistas y los médicos tratantes deben dar cumplimiento a la legislación vigente respecto a lo que es el Registro Nacional de Talento Humano en Salud. Y esto es muy importante porque Colombia reconoce a hoy, 28 de octubre, 14 profesiones distintas en lo que es talento humano en salud, y todas debemos tener una inscripción al RETUS y debemos tener también una tarjeta profesional. En el caso del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, por el tema de funciones públicas, nuestros egresados deben tener obligatoriamente tarjeta profesional desde el año 2018, y tener presente que lo que se expedía antes no era una tarjeta profesional, sino un registro profesional, y esto aplica para todas las profesiones en salud. Se habla también de tener una licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, y se habla también de tener presente que al momento de calificar, la persona debe tener diagnósticos definitivos y se debe tener una historia clínica completa. Asimismo, aparece de manera muy importante, y esto es algo positivo que hay que resaltar,
la figura del interconsultor y del tratante, y se hace una diferenciación de quién es el tratante y de quién es el consultor, porque el consultor en este caso es ese profesional que puede ser consultado para emitir, para complementar y para mejorar conceptos, exámenes que se consideren están insuficientes o que merecen por parte de los actores en materia de calificación una revisión en ese sentido. Algo que resalta esta nueva propuesta es el evitar consignar juicios o conceptos personales, que sabemos que es algo que ocurre mucho hoy en Colombia en materia de calificación. Y respecto a quien hace la figura de interconsultor, esta nueva propuesta es muy clara en especificar que se debe pronunciar específicamente sobre el diagnóstico del afectado, del afiliado, del calificado, utilizando un lenguaje similar al que se describe en el decreto 1507. Y también se precisa que ante las dificultades de evaluación se debe informar al calificador sobre los exámenes o pruebas de ayuda diagnóstica adicionales que sean necesarias para la calificación. Y se precisa también que para los médicos o para los interconsultores, básicamente, pues el pronunciamiento que se genere debe tener como mínimo un concepto en el que se haga énfasis en la fecha de atención, el diagnóstico, los tratamientos recibidos o sugeridos, un concepto y un pronóstico. Aquí vale la pena mencionarles, estimados asistentes, que esto no aparecía en el decreto 1507, es decir, en nuestro decreto actual, esa precisión tan técnica no aparece. Y eso es algo que hay que abonarle a esta propuesta. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel de análisis en general? Uno, pues que si vamos a hablar de actualización, pues realmente esta propuesta, porque esto no ha salido, esto no se ha aprobado, el decreto 1507 no se ha eliminado, no se ha derogado, nosotros seguimos con este baremo vigente, pues esta propuesta actual mantiene la estructura general del decreto 1507, pero no hay, ojo, eso es muy importante, no hay una actualización en un 95% de todo el contenido del decreto a esos nuevos referentes conceptuales que yo les precisaba en ese sentido. Y ahí es donde yo me quedo con el interrogante de si realmente eso es una actualización. Para mí es más un ajuste muy valioso y muy importante que se hace de unos errores tipográficos, de unos signos en las tablas, sobre todo de miembros superiores, miembros inferiores, y se hacen unos ajustes valiosos y necesarios mínimos en algunos capítulos de deficiencias. Yo aquí les estoy colocando solamente uno, como por ejemplo en el capítulo de deficiencias por alteraciones debidas a las neoplasias o cáncer, donde se pide y se precisa más el concepto del TNM, que sabemos es clave y vital al momento de la calificación, y esto se precisa que sea necesario porque la función del oncólogo como especialista, básicamente, pues es instaurar o definir un plan de tratamiento y la última clasificación sugerida, que ustedes saben que es el criterio determinante para efectos de calificación. Ahora bien, centrándonos como tal en lo que es el título 2, aquí sí hay cambios importantes y sobre estos voy a hacer énfasis. Primero, en el título 2 se precisa la valoración del rol laboral, del rol ocupacional y la limitación en otras áreas ocupacionales, pero aquí el ministerio deja muy abierto el concepto de que para evaluar a las personas primero hay que hacerlo presencialmente y la evaluación es del funcionamiento de la habilidad ocupacional y del desempeño laboral o ocupacional, cosa muy válida porque eso es lo que mide el título 2. Sin embargo, el mismo ministerio coloca en la norma que esto lo puede hacer cualquier profesional del área de la salud. Y ahí surge una primera preocupación, porque es que Colombia reconoce 14 profesiones a nivel profesional como talento humano en salud y un número muy importante de personas que se desempeñan a nivel técnico y a nivel tecnológico, es decir, el talento humano en salud
Es un montón de cosas hoy en día. Entonces, ese sí es un tema que preocupa, porque entonces, al dejarlo explícito así en una propuesta de norma, ¿yo cómo le voy a refutar, por ejemplo, a un auxiliar de farmacia que no puede llegar a calificar el título 2 si es que por el otro lado tenemos una norma que lo reconoce como talento humano en salud? Entonces creemos que ahí hay un desconocimiento muy tácito por parte del ministerio, y así se expresó en su momento, respecto a lo que son las leyes y los perfiles profesionales en Colombia, desde lo cual, y para el título 2, pues existen profesiones y profesionales competentes que deben estar debidamente inscritos en RETUS y que deben cumplir con todos los requerimientos para el tema de ejecutar cualquier actividad en salud. Lo otro que vamos a ver es que en el título 2, y esto es algo muy positivo, se hace una actualización del concepto de ayudas técnicas y se actualiza en el marco de la incorporación del estándar mundial de dispositivos médicos por parte del Ministerio de Salud, de la perspectiva de ajustes razonables y de la perspectiva de apoyos consagrados en la Convención de Derechos de las Personas del año 2001 y se hace, 2006, perdón, y se hace una actualización también en el marco de lo que define la ley estatutaria para discapacidad e inclusión social. Es decir, que la ayuda técnica no es solamente una silla de ruedas, sino que aquí se entran a incluir todos los elementos que tienen que ver con la tecnología de asistencia, los ajustes, los dispositivos que permiten mejorar el funcionamiento y el desempeño de cualquier persona frente a una condición de salud. No olvidemos que el efecto de una ayuda y de un dispositivo es mejorar el funcionamiento, no la funcionalidad, porque en el caso de una prótesis, la pierna está amputada. Lo que hace la prótesis es mejorar el funcionamiento como tal. Y los cambios más importantes vienen, y lo vemos de manera positiva, por un lado, en la tabla 11, que tiene que ver con la calificación de bebés menores de 3 añitos, pues esta tabla en el decreto 1507 tiene un error, y esto es algo que a nosotros en los procesos de formación nos llama mucho la atención, porque la tabla está con un error. Es decir, cuando uno aplica la tabla correctamente, la tabla no da, no alcanza, no tiene el criterio suficiente para hablar de una invalidez en esta etapa del ciclo vital. Y es por eso, y aquí quiero hacer un reconocimiento pues a quienes han sido mis compañeros de trabajo en todo este proceso, el doctor Cristian y el doctor Hermes Suárez, porque nosotros desde el año 2014 le dijimos al ministerio: miren, ojo, faltó la inclusión de esta fórmula matemática cambia la forma de calificar, y es importante incorporar el criterio de no aplicable, porque la tabla original en el decreto 1507 no la incorpora. Ustedes ven en la parte inferior, 1, cómo aparece hoy en la propuesta la inclusión de la categoría no aplicable como criterio de calificación, y 2, la fórmula matemática que internamente permite hacer un ajuste de todas estas variables en términos de calificación. En la tabla 13 y en la tabla 14, la tabla 13, teniendo presente que estamos hablando acá de la calificación del rol ocupacional para niños y niñas mayores de 3 años y adolescentes, pues los cambios más importantes tienen que ver, 1, con el cambio en porcentajes que genera esta nueva propuesta, y con la ampliación de 5 a 6 categorías posibles de calificación. Ustedes van a ver que se mantiene básicamente la misma estructura, simplemente lo que se hace en esta propuesta del decreto, o lo que hizo el ministerio, fue actualizar solamente el pedacito que tiene que ver con lo que decía ayudas técnicas, y ahora lo lleva a lo que es realmente la conceptualización del dispositivo, de la tecnología de asistencia, de los apoyos. Y esto, pues ya parte de un porcentaje de 0, se incluyen valores intermedios como el 6, el 12, el 18, que no aparecen hoy en el decreto 1507, hasta un 30%, porque aquí se está planteando específicamente, que es algo muy positivo y así también lo vemos, es que para el título 2, las tablas de áreas ocupacionales, las 5 tablas que evalúan los dominios de aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, movilidad, autocuidado y vida doméstica,
se hagan por aparte como cuando se califica el rol laboral. Recordarles a ustedes que hasta la versión 24, entregada en su momento por la Universidad Nacional de Colombia al Ministerio y por todo el equipo de trabajo, se planteaba que para el título 2 el rol ocupacional debía llevar tablas específicas que permitieran valorar la actividad ocupacional que marcan un rol específico para esa etapa del ciclo vital y 2, tablas específicas para la valoración de las actividades de la vida diaria. Sin embargo, esto no fue posible y por una decisión unánime se consideró que todo se debía meter en una sola tabla y a hoy eso genera realmente para quienes no tienen la experticia en el tema problemas a la hora de calificar. Lo mismo van a encontrar ustedes para la tabla de adultos y adultos mayores. Fíjense ustedes, esta es una tabla que tiene unos cambios importantes. Aquí hay cambios que sí nos dejan preocupados, sobre todo para quienes somos terapeutas ocupacionales, porque aquí se incorporan criterios iguales a los del rol laboral para calificar una actividad que tiene que ver con el uso del tiempo libre, ocio y esparcimiento, incluyendo variables como la ejecución de tareas y operaciones, componentes del desempeño y tiempos de ejecución. Creemos que tiene algo valioso y es que desagrega un poco más, pero tiene algo que puede llevar a la confusión y es que estos criterios son mucho más fáciles de analizar en alguien que ejecuta una actividad laboral, más no en alguien que ejecuta una actividad ocupacional, porque aquí el concepto de ocupación tiene una connotación y un efecto distinto y por lo tanto merece pues un análisis diferenciado. Vamos a encontrar entonces que los cambios más importantes se dan en porcentajes, en ampliación de categorías, aquí pasamos de 5 categorías a 6, y en conclusión, la tabla número 14 es la tabla que en el marco de esta nueva propuesta de decreto que tiene el ministerio, es la tabla que desde el título 2 implica mayores modificaciones pero no necesariamente ajustados a cambios conceptuales, sino son más ajustes que también nos dejaron como, bueno, ¿y esto como de dónde salió? ¿Cómo voy a analizar una actividad, por ejemplo, de ir a la iglesia o que me dedico a bordar y a tejer si me van a calificar un rol ocupacional? ¿Cómo va a ser esa orientación? Claro que sí, cuando uno es ocupacional, nosotros hacemos análisis de actividad y lo podemos desagregar, pero ojo porque las tareas y las operaciones y los tiempos de ejecución tienen una connotación muy relevante en un desempeño de una actividad laboral. Lo que son los componentes del desempeño, claro que sí, totalmente válido, eso es posible, eso es pertinente, pero esta tabla es de la que genera realmente pues mayor incertidumbre frente a si va a salir así y cómo sería su proceso de aplicación. Finalmente, y pues acogiéndome muy al tiempo asignado para este valioso espacio, dejarles a ustedes el mensaje que calificar la pérdida de capacidad laboral o la pérdida de capacidad ocupacional, porque nunca se califican las dos, ojo con eso, yo tengo que definir en mi dictamen cuál es la pérdida que se va a calificar, pues implica tener presente que día a día existe gestión del conocimiento respecto a lo que es, por un lado, la comprensión del ser humano y las variables que define la Organización Mundial de la Salud desde el año 2001 respecto a lo que es la salud, el funcionamiento y la discapacidad, teniendo presente que la invalidez, si bien tiene una connotación legal en Colombia, implica que es ese nivel máximo de deterioro que va más allá de la discapacidad. Por lo tanto, calificar implica tener en cuenta esto y exige una perspectiva integral, una perspectiva interdisciplinaria que se ha de basar en lo que son y en lo que es la situación real de la persona y no en suponer o en considerar que el desempeño y el funcionamiento humano son subjetivos. Cierro diciéndoles y dándoles un ejemplo que le doy muchísimo a mis estudiantes y es lo siguiente.
Nosotros podemos tener 5, 50, 500, 5.000, 50.000, 500.000, 5 millones de personas con la misma condición de salud y con la misma codificación desde CIE 10 a un futuro CIE 11. Eso no significa que esas 5, 50, 500, 5.000, 50.000, 500.000 o 5 millones de personas tengan el mismo funcionamiento, puedan llegar a presentar las mismas limitaciones o dificultades en sus actividades y por lo tanto la misma restricción, puesto que todos tenemos niveles distintos de participación social y participamos en escenarios distintos. La actividad humana y el significado de la actividad humana es que por un lado me permite vivir y por el otro lado me permite participar. Por eso cierro diciéndoles que nosotros como terapeutas ocupacionales evaluamos a través de la actividad que marca una etapa del ciclo vital, rehabilitamos a través de esa misma actividad o actividades y propiciamos los procesos de reintegro, de retorno y de inclusión a partir de esas mismas características. Muchísimas gracias. Bien, gracias a la doctora Esperanza Rodríguez Ferro, terapeuta ocupacional. ¿Alguien acá en el público tiene alguna pregunta? Aprovechando que ya se conecta un par de minutos más con nosotros. Bueno, doctora Esperanza, gracias. Feliz día desde Santa Fe de Bogotá. Muy interesante su charla, terapeuta ocupacional. Gracias, doctora Esperanza Rodríguez Ferro. Los invitamos a tomar una pausa y visitar la muestra comercial primer piso de nuestros patrocinadores. Allí van a encontrar información de interés de Positiva, Compañía de Seguros S.A., Seguros Bolívar, Colmena Seguros, Data Condor, Conintec, Intecom, Hightech, Way Group, Actura, Alitec, Serentia, Implesec, Confama y Sura. Y nos reencontramos en este mismo Salón Córdoba a las 2:30 de la tarde para tener acá a la profesional que ya viene con nosotros, la doctora Melisa González Caballero. En un momentico entonces, 2:30 en punto, nos volveremos a encontrar.